Bueno, y vamos a hablar ahora del mal de Chagas, vamos a hablar de la prevención y de cómo debemos actuar justamente para evitar que esto ocurra. Sabemos que es una enfermedad que muchas veces no nos damos cuenta que ocurre porque le pica la vinchuca a un individuo y por ahí no tiene registro de eso y después le vuelve a picar y a partir de allí empiezan los problemas de salud que pueden implicar mayor gravedad. Pero para eso justamente hemos invitado a la doctora Cynthia Spillman y a la doctora Liliana Croco, que vamos a hablar de en qué sentido debemos nosotros trabajar todos como comunidad para evitar que esta enfermedad se extienda, y da la sensación que hace mucho que está instalada y que no la podemos terminar de erradicar. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Hola, buen ¿Qué día. tal? Mucho gusto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no estamos haciendo correctamente? Bueno, hay algunas cosas, pero fundamentalmente hay una que tiene que ver con esto que está pasando hoy, que es la comunicación, la información. Y por eso, como programa nacional, vimos la necesidad de instalar el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, que casualmente mañana se está celebrando y recordando en todo el país, y justamente la función que tiene es de poner esta problemática en la agenda pública, porque la primera batalla que tenemos que dar es la del conocimiento, es la de la información. Esto sabemos que no tiene que ver con una situación que ocurre solamente en el norte de nuestro país, porque esto también ya es el primer error que cometemos al pensar de que esto pasa o el riesgo está en la provincia de Misiones, de Formosa, del Chaco, pero no en Buenos Aires, no en Santa Cruz, no en Neuquén, no en La Pampa, y esto es el primer error, ¿no? Claro, porque está asociado a la gente de que Chagas es igual a rancho y vinchuca solamente. Total. Y existen otros mecanismos de transmisión que son muy importantes y por lo tanto este componente también tiene esa función, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos mecanismos y para presentarlos, para que sepamos todos, digamos, que hay un riesgo latente si no nos cuidamos? Bueno, existe vías de transmisión, distintas vías de transmisión. Sí. Quizás en nuestro país, en la historia de Argentina y de América, la principal vía de transmisión, siempre se dijo, es la vía vectorial, que es aquella que transmite un insecto, que es el insecto vector, que en Argentina y en el Cono Sur es Triatoma infestans, vulgarmente conocida como la vinchuca, o tal vez más conocida por todos como vinchuca. Este vector se infecta cuando se alimenta con sangre de una persona o animales domésticos o silvestres que están infectados con el parásito. Y allí es cuando ocurre el riesgo entonces de que ahora este insecto que se infectó después se alimente de alguna persona sana, y en ese momento, una vez que termina de alimentarse, defeca y tiene la posibilidad entonces de producirse la transmisión. Cuando la persona se rasca, porque produce una irritación, esa picadura, claro. Y entonces por allí pueden ingresar los parásitos de esa vinchuca que estaba infectada o parasitada. ¿Podemos no darnos cuenta de esta situación y esto implicar un riesgo aún mayor? Sí, entonces sí. Sí, porque la picadura además es indolora, o sea, seguramente no nos vamos a dar cuenta, y a través de los años, a través de algún diagnóstico, ahí podemos determinarla, ¿verdad? Por eso que la gente a veces solamente se cree de que a través de la picadura, que en realidad son las heces de las vinchucas, ¿no? O sea, cuando se alimenta de feca y ahí penetran los parásitos, puede tener Chagas. También a través de la transfusión y a través de la transmisión congénita que llamamos, puede adquirir el parásito. Y bueno, y siguiendo con lo de transmisión vectorial, una persona a lo mejor que ha vivido en el norte o en áreas donde históricamente hubo muchas vinchucas y nunca se hizo un diagnóstico, y bueno, llega a las ciudades, empieza a trabajar y empieza a poder tener problemáticas, y se hace algún diagnóstico y ahí recién se entera que tiene Chagas. Por eso se le llama enfermedad silenciosa, porque la sintomatología, digamos, no es específica, entonces no te das cuenta que... Claro, ¿y cómo nos damos parásito. cuenta? ¿Esto se realiza el diagnóstico a través de un análisis de sangre? Sí, justamente es una de las cosas que queríamos dejar claro, que Chagas tiene un diagnóstico, que el Chagas se puede curar
y que estas dos acciones de salud, como es el diagnóstico y como es el tratamiento, son gratuitos. En cualquier institución pública de nuestro país, en cualquier parte de nuestro país, cualquiera que tenga interés de saber, ya sea porque vivió, como dice la doctora Croco, en un área endémica o porque es hijo de una mamá que vivió en área endémica y entonces tiene dudas si está infectado o no, puede acceder a cualquier área de salud a solicitar que se le haga un diagnóstico y en caso de ser, de confirmar su condición de infectado, dependiendo del estado de salud, que eso será una evaluación propia del médico que debe realizar, se verá la situación de impartir el tratamiento. El saberlo con anticipación ayuda justamente en la evolución de ese paciente con Chagas a futuro. El tener conciencia porque existe un tratamiento posible ayuda al buen pronóstico de esa persona. Por supuesto. Cuanto antes se haga el diagnóstico, antes en términos desde el momento que en principio uno cree que ha sido infectado y el momento del diagnóstico, cuanto más corto tiempo haya transcurrido, mayores son las posibilidades de que esa persona se cure. Porque tiene que ver también con todo el proceso interno que ocurre a partir de que ingrese ese parásito dentro de la célula y dentro del organismo. Puede, en Chagas, de acuerdo a todos los estudios y la evidencia científica, lo que sabemos es que no todas las personas que se infectan se enferman, ¿sí? Pero hay un porcentaje importante que puede desarrollar una patología, ya sea cardíaca, digestiva o neurológica. Por eso es importante el diagnóstico precoz, lo antes posible, como dices recién, para poder tener la oportunidad de recibir el tratamiento. La verdad que para mí siempre uno escucha estos temas, pero siempre hay algo nuevo que despierta un especial interés que tiene que ver con la transmisión congénita. No se ha hablado muchas veces al respecto y creo que es importante rescatarlo, saber que esto se puede transmitir de madre a hijo y que solamente la posibilidad de que esa mamá tenga Chagas o que haya vivido, como decían recién, en un lugar donde pudo haberse contagiado, implica que ese niño o ese adulto ya mayor deba controlarse y saber, en beneficio de él, si tiene o no tiene Chagas. Claro, fundamentalmente descartar esa posibilidad. Fundamentalmente la mamá embarazada, el diagnóstico de la mamá embarazada es importante para ver si ese bebé, porque puede ser de que nazca con Chagas o sin, ¿verdad? O sea, no significa que en todos los partos... No, ni hablar, pero bueno, hay que saberlo para poder prevenirlo. Antes, claro, porque si llegara a ser con Chagas el bebé, bueno, las posibilidades de tratamiento son mayores. Sí, obviamente. Son muy altas. Bueno, vamos a lo concreto, en casa, ¿qué es lo que nosotros debemos saber, más allá de esto que tiene que ver con los cuidados de la salud? ¿Qué acciones podemos aplicar para evitar que esta vinchuca esté merodeando y que signifique un riesgo? Porque erradicar la vinchuca de la faz de la tierra no vamos a poder erradicar la vinchuca, pero sí podemos hacer que no esté lejos de por lo menos el sector donde nosotros dormimos o vivimos. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, una de las primeras cosas que hay que saber es que la vinchuca tiene un hábito, o sea, la vinchuca se ha domicilializado, que decimos nosotros, o sea que se ha habituado a vivir dentro de la casa. Inicialmente era del ámbito silvestre, luego se fue acomodando en el peridomicilio y después en el domicilio. Entonces, la vinchuca vive donde está el hombre, porque además se alimenta del hombre. Claro. Entonces, hay medidas como la higiene del hogar, que permite... ¿Por qué la higiene es importante? Además porque es importante para diferentes acciones de salud, ¿no? Para preservar la salud, para preservar el bienestar. Es importante porque a través de la higiene uno puede ubicar, darse cuenta si hay vinchucas dentro de su casa. Y si uno se da cuenta, puede notificar, avisar al centro de salud, al municipio, al área donde trabaja el personal de Chagas, lo más cerca de donde se vive, y de esa manera percibir posteriormente el tratamiento, el control vectorial que le llamamos nosotros, que es la desinfección de la vivienda. ¿Esto se hace a través de una fumigación, por ejemplo?
Sí, hay productos químicos Sí. por el momento que son los que utilizamos para hacer el control de este vector, que son altamente efectivos y de baja toxicidad. Fenómeno. O sea que más allá de cómo sea la vivienda de la persona, digo, para no categorizar y que esto Perfecto. sea solamente, como dicen ustedes, el rancho de tierra, que no es así, sino que puede estar en todos los hogares donde no es controlada. Exacto. Porque Ajá, así es. si vos barrés todos los días y abrís las ventanas y andás mirando, la podés identificar y esto nos permite tomar acciones. Tal vez, Liliana, Sí. podrías contar también afuera donde la Claro, podemos sí, encontrar. porque no solamente es importante dentro de la hogar. vivienda, claro, sino alrededor de la vivienda, lo que llamamos, digamos, el peridomicilio. Los gallineros, que es Claro. una fuente de alimentación importante para las vinchucas, los corrales, realmente se sugiere que estén alejados, o sea, por lo menos 10 metros de la vivienda. Y si hay costumbre de poner en el gallinero cartón, etcétera, bueno, tratar de renovarlo porque, digamos, ahí Son se esos meten. orificios, esas casitas que se arman para exactamente. que son Entonces, lugares para ellas. La limpieza y el orden dentro y fuera, digamos. Fundamental. Fundamental. Bueno, sí. Eso como medidas de prevención, pero en realidad tenemos que trabajar para lograr el cambio de estas viviendas que son de riesgo, tanto No, sea eso de por la vivienda supuesto. como de la estructura peridoméstica, Obvio. para que ese cambio va a ser realmente el que nos dé un impacto más duradero en cuanto al control. Gracias a las dos por haber venido. Bueno, ya saben, son situaciones concretas, pequeñas, que no implican grandes esfuerzos, pero que pueden provocar un gran cambio en la salud, no solamente de los que viven allí, sino de todos. Hacemos pausa, estamos de vuelta y hablamos de lactancia materna. No te vayas.